lo que está en el exterior. Todo lo demás, todo lo que rodea, todo lo que son las otras especies que existen en esta maravillosa casa azul que viaja por el universo, pues solo pierden sentido porque no hay más que una cuestión de utilidad, una cuestión de productividad y una cuestión de beneficio directo. Y eso es parte de lo que estamos viviendo también en algunos pensamientos postmodernos que se están planteando. Al día de hoy hay varios autores, como el que les dejo en la liga de la parte de abajo, en donde se ha planteado que después de caminar más de 10.000 años en esta historia de desarrollo y de evolución de la especie humana, es precisamente al día de hoy la especie humana la que se considera a sí misma un ser radical y un ser universalmente problemático. Eso porque pues hemos ya perdido muchísimo contacto y muchísima conexión con el exterior, con lo que nos maravillaba antes, con esas preguntas de dónde vengo, a dónde voy, qué significa esa luz, qué significa la cantidad de estrellas, cómo hay una relación entre un árbol y una estrella que puede maravillarnos y darnos conocimiento a lo que significa nuestro entorno y lo que significa nuestra propia vida. En esa crisis se ha presentado ya últimamente una enorme crisis de esperanza, una crisis de reencuentros, porque precisamente hablábamos de esa exagerada individualidad, esa exagerada valor utilitario que se le da a las cosas y que pierde mucho sentido en el proceso de entendimiento de nuestro entorno. Esas crisis ha generado en los últimos años una cultura de la sospecha, una cultura de la duda, una cultura basada en la cuestión de que, pues, primero pienso, como decía Descartes, y luego existo para ver qué sigue, ¿no? Y esa duda, como una metodología, como una cuestión técnica de dudar prácticamente, también hace que nos aislemos en algunos casos y en algunos momentos de lo que puede ser otro componente intangible, no medible, no muy claro para todos nosotros, pero que está en la naturaleza, que está en nuestro entorno. Hay un libro que me gusta mucho, que lo leí cuando empezaba yo a hacer mi tesis de licenciatura en la selva lacandona, que se llama Cae una estrella. Esta frase, esta bonita reflexión es la introducción de una problemática que desde ese entonces ya se venía detonando hacia el cambio de uso de suelo de una de las regiones más diversas y más interesantes de nuestro país, como es la selva lacandona. Todo este proceso de colonización, todo este proceso de transformación, todo este proceso de cambio de una región como esa, a consecuencia de, pues, con una visión de desarrollo, una visión de modernidad, una visión de mayor cantidad de riquezas, pero todo es a consecuencia de la deforestación, de la caída de un árbol. Y para los lacandones y para las personas que estudiaban con ellos, había una reflexión muy clara. En el momento que cae un árbol, también cae una estrella. Y eso es algo que nos da un enorme valor, tiene un enorme valor en términos de la capacidad de reconocimiento y de acercamiento de nuestro entorno y de la posibilidad, ¿dónde estamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Si realmente ese proceso de desarrollo destructivo es realmente lo que necesitamos en este planeta, ¿no? Y es algo que lo pongo aquí en un hashtag que ojalá lo puedan ustedes difundir. ¿Qué tanto somos sostenibles en realidad? ¿Y cómo podemos mejorar nuestras visiones de sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirles todo esto? Primero que nada, decirles que yo soy un ciudadano más de este país, de mi país, México, al cual quiero mucho, y soy un ciudadano que está interesado por la problemática ambiental, por la problemática social, por la problemática ética, por la problemática deportiva, por la problemática de salud que existe en todos los ámbitos en nuestro país y muchísimas otras actividades más en realidad. Pero pues yo me he centrado los últimos años, la mayoría de los últimos años, me he centrado a la educación. Su servidor es biólogo de profesión, yo soy biólogo de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo un grado de maestría que también está
ofrecido por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y un doctorado en el Instituto de Ecología dirigido por la doctora Ana Orozco Segovia. En estos procesos de enseñanza, en este proceso de aprendizaje, me he dado cuenta que es muy importante los grados académicos, es muy importante el proceso de crecimiento y desarrollo personal, pero también es sumamente importante ir más allá, ir afuera de las aulas, ir afuera de los centros de investigación, ir afuera de los libros, de los artículos en revistas. Aquí pueden consultar en mi directorio de la Facultad de Ciencias toda la historia que tengo ahí en esta página que están actualizando, pero la mayor parte de mi trabajo ha sido asociado a proyectos de investigación, a trabajos de recuperación de áreas degradadas, sobre todo en la zona sur de la Ciudad de México, dentro de un ecosistema muy interesante, muy bonito, que se conoce como el derrame de lava del volcán Xitle. Pero todo eso me ha permitido impartir clases en prácticamente ya toda la República y pláticas de divulgación en muchos congresos y en muchos eventos científicos. Su servidor tiene varias publicaciones de libros, de capítulos de libros, de revistas, pero les digo, más allá de eso, es como una fuente documental que queda ahí registrada, que queda como base de datos y que permite tener un conocimiento y un entendimiento de lo que está uno trabajando, ¿no? Tengo algunos artículos digitales en los que también me gusta colaborar. Sé que es una herramienta fundamental este tipo de información digital. Y bueno, pues me doy tiempo para hacer algo de deporte, para sentirme yo bien mismo, para alimentarme correctamente, para cuidarme a mí mismo, para ser sostenible yo, porque si quiero seguir dando pláticas, si quiero seguir transmitiendo información, necesito estar yo sano para poderlo hacer. Y esa es una meta que tengo y a la cual les voy a invitar y espero que haya oportunidad de que quieran participar. Es una meta que en los últimos años se ha venido ya a consolidar a través de una de las agendas, de varias de las agendas a nivel internacional que hay, de logros y de trabajos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible que convocó la ONU a través de diferentes programas y que es una agenda que se llama la Agenda 2030, en la que esta década próxima, de la cual ya estamos empezando a caminar, pues tenemos o queremos o buscamos hacer un mayor acercamiento natural y un entendimiento más integral de lo que significa como seres humanos, como sociedades, como países, vivir en este planeta, en este único planeta que tenemos y hacerlo de una forma sostenible. Con este enfoque de dejar lo que las nuevas generaciones y las generaciones futuras necesitan. No solo consumir lo que tenemos ahorita nosotros y despilfarrarlo y desgastarlo y malgastarlo, sino dejar lo que verdaderamente las nuevas generaciones necesitan, con un enfoque de respeto a la Madre Tierra, al Padre Sol, al entendimiento de lo que significan los ciclos de la naturaleza y los aspectos más básicos del proceso de la vida. Y eso lo quiero hacer, ese compromiso lo quiero hacer de 10 años próximos de mi vida a través de un entendimiento de su servidor, de un entendimiento de sí mismo, de lo que significa alimentarme correctamente, reducir mis propios daños, deterioros a mi cuerpo, hacer mi ejercicio, alimentarme sanamente, suplementarme sanamente. Y eso lo quiero hacer a través de un ejercicio que se llama Expertos, que es una iniciativa en la que la Universidad de México, el TEC de Monterrey y el gobierno del país están forzando o, digamos, fomentando, más que forzando, fomentando precisamente el conocimiento de la Agenda 2030, ¿no? De igual manera, también hay una década para la restauración de los ecosistemas y en esa medida también estoy participando en la medida de lo posible, ¿no? Como les digo, entonces, pues el tema de la sostenibilidad y dentro de este contexto de lo que necesitamos para subsistir como sociedades, pues en realidad hay muchísimas necesidades. Todos los días y a todas horas, todo el tiempo estamos necesitando todos y cada uno de nosotros agua limpia, alimento, madera, plantas medicinales, petróleo, aire limpio, ríos, contemplar los ríos sanos, en fin, hay una buena cantidad de necesidades que todos tenemos,
pero también no nos hemos preguntado qué tanto daño le hemos hecho a nuestro planeta como para seguirle pidiendo todos estos recursos sin compensarle, sin entenderle, sin regresarle lo que correctamente los ciclos de la naturaleza necesitan, ¿no? En esta medida, pues una pregunta que surge es cómo le vamos a pedir, cómo le vamos a exigir a nuestro planeta o a nuestro gobierno, a nuestro líder de la colonia o a nuestro presidente municipal, cómo le vamos a pedir agua limpia si no hemos sido capaces de cuidar nuestros bosques. ¿Cómo le vamos a pedir agua limpia si no hemos sido capaces de respetar nuestras cañadas y nuestros ríos? ¿Cómo le vamos a pedir medicinas o principios activos para medicamentos si no hemos conservado el conocimiento tradicional que nuestros abuelos y nuestros grandes viejos han cultivado por años por el contacto con la naturaleza? Estamos deteriorando realmente nuestro planeta y lo tenemos en un grado en el que realmente las crisis están siendo cada vez más fuertes y están en una tendencia cada vez de crecimiento mayor y pues es este el único planeta que tenemos. Esta es nuestra única casa. Hay proyectos de otra naturaleza, con otras lógicas, buscar otros planetas, pero el que tenemos ahorita es este y este es el que tenemos que buscar la manera de encontrar estrategias de mitigación, de protección, de restauración y de conservación. Porque no solo es el aspecto ambiental, como les vengo diciendo, sino también incluir muchos otros aspectos y muchas otras disciplinas que ya también han estado entrando en crisis y que, por ejemplo, en un documento como el Reporte Global de Riesgo del año 2020, ya se planteaba como una situación crítica, por ejemplo, el tema de la pandemia. Ya se planteaba desde hace más de 5 o 10 años que el tema de irnos acercando demasiado a los ecosistemas naturales a través del desarrollo urbano nos iba a exponer tarde o temprano a diferentes enfermedades que venían o que serían transmitidas por distintos tipos de organismos, ¿no? Eso es solo por poner un ejemplo. Pero en realidad la crisis ambiental es mucho más fuerte, mucho más estricta, pero tampoco tiene, y no debe ser desde mi punto de vista, reserva de lo que ustedes consideran, no debe ser algo que nos agobie, no debe ser algo que nos aplaste, no debe ser algo que lo tengamos que arrastrar de una forma negativa, sino al contrario, buscar estas estrategias, darle la vuelta al asunto, cambiar de perspectiva, tener una iniciativa de apoyo, de red, de colaboración y establecer estrategias de mitigación, establecer estrategias de corrección y, ¿por qué no?, de restauración y de recuperación. Y eso es algo que es básico porque el día de hoy estamos realmente metidos no solo en esta cultura de la duda, en esta cultura de la sospecha, sino también ahorita estamos metidos en el tema del miedo, en el tema de la incertidumbre, en el tema de la apatía y de una gran cantidad de estrés que nos pone en jaque, ¿no? La invitación que les estoy haciendo a través de Agricultura Urbana de Azotea y de su servidor, el doctor Pedro Eloy Mendoza Hernández, es que nos convirtamos todos los aquí presentes, todos los interesados, todos los que ustedes consideren que pueden estar motivados a ir más allá de las aulas, a ir más allá de los huertos, a ir más allá de las colonias, a ir más allá de las empresas, de las unidades habitacionales, a dispersarnos como semillas. Ustedes conocen es un fruto de una planta muy icónica, pero a la vez también poco valorada, ¿no? Es muy icónico cuando uno agarra una de estas cabezuelas, de este tipo de frutos, y lo soplas, lo dispersas, porque es como una forma de decir, la vida va, la vida tiene que llegar a otro lado, y la vida, cada uno de nosotros tiene que irse exponiendo a lo que el entorno nos dé. Aunque después la cabezuela quede completamente peloncita, completamente libre y pues prácticamente quede triste, ¿no? Sin embargo, este es el proceso. Hay que buscar crecer, hay que buscar desarrollarnos, hay que convertirnos todos y cada uno de nosotros desde las diferentes trincheras en las que estamos como semillas del conocimiento, semillas de dispersión, semillas de productividad, semillas de voluntad, semillas de restauración. Y eso lo estoy invitando a lograr a través de una iniciativa a las que los quiero invitar a incorporarse a través de una iniciativa llamada Impulsor o Impulsora 2030, que es precisamente con la idea de que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en impulsores de esa agenda del desarrollo sostenible en nuestro país,
en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra colonia, en nuestra escuela y, ¿por qué no?, en ti mismo como pieza clave de entendimiento de un sistema biológico. Entonces, esta invitación se logra o se pretende difundir a través de la palabra, a través de mensajes, a través de revisiones, a través de pláticas, a través de diferentes medios de comunicación, a través de uso de las herramientas y las tecnologías que hoy en día tenemos para llegar a más personas, para compartir esto con más personas como ustedes que se interesaron, que le dieron clic al anuncio, que se registraron y que me apena mucho por cuestiones técnicas no estar en vivo como yo lo hubiese querido, pero resuelvo esto en su momento y, si me permiten, tenemos y vamos a tener una nueva presentación en vivo y podemos tener incluso un Classroom, alguna otra plataforma en donde podamos trabajar de forma más metódica, más sistémica. Pero no solo con una cuestión de comunicar en sí, sino comunicar con estructura, comunicar con metodología, comunicar con ciencia, comunicar con conciencia. Y eso se hace a través de la educación. La educación a lo largo de la historia que se ha desarrollado, ha tenido diferentes marcos teóricos, diferentes formas de trabajo, diferentes iniciativas, y ha tenido también una historia que en su momento me gustaría trabajarla de forma más precisa a través de otra masterclass, pero hay una historia respecto de cómo nos hemos venido educando desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, desde nosotros como hijos, nuestros nietos. Cada uno de ellos ha tenido diferentes formas de uso de la educación y fortalezas y debilidades respecto de la educación, ¿no? En este sentido, la educación se convierte en una herramienta de transformación. No solo la palabra en sí, sino la palabra con educación, con fortaleza, se convierte en una herramienta de transformación. Y eso es lo que necesitamos, o al menos estamos buscando para generar este enfoque de sostenibilidad, ¿no? ¿Y por qué lo pienso de esta manera? Porque siempre he creído, yo soy un profesor, me gusta mucho exponer, me gusta mucho dar clase, pero no solo por el gusto, sino porque yo tengo ese ímpetu natural de todo humano, de todo ser humano, de tener esa capacidad de saber. Yo siempre estoy buscando aprender, siempre estoy buscando información, siempre estoy leyendo libros, estoy revisando blogs, estoy revisando presentaciones. Yo trato de estar al día en mi materia, en mi disciplina, en mis áreas. Y eso es un ímpetu natural que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Sin embargo, esta idea de saber en ocasiones también se pierde o se oscurece o entra en un desfase porque muchas de las veces, más que querer saber, los humanos tenemos el gran problema de no cometer errores. Estamos más bien afanados en no errar, en que no nos engañen, en que no nos mientan, en que a la hora de decir, bueno, ¿y ese quién es el que va a decir, el que va a platicar, el que va a dar la masterclass? ¿Qué sabe? ¿Qué puede saber? ¿Qué me va a enseñar? Y eso es algo que generalmente, por cuestiones de seguridad, por cuestiones intuitivas, por cuestiones de evolución, generalmente esa alarma, esa parte de decir cuidado, es lo que muchas de las veces nos sirve, sí, para tener precaución, para establecer una reacción natural propia, innata, es lo que nos permite reaccionar cuando estamos ante un desafío, ante un accidente, ante un tema de ataque, pero también en otras circunstancias, eso del cuidado exagerado nos puede meter en un lío, nos puede meter en una gran barrera, ¿no? En algo así como el cuento del caballero de la armadura oxidada, ¿no? Nos puede atrapar en una armadura que de repente no nos deje ya disfrutar de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que su servidor está planteando a través de esta iniciativa de impulsor o impulsora de la Agenda 2030 es que fortalezcamos estos mecanismos de colaboración, hagamos una fortaleza, una red de grupos de trabajo, de comunicación, de charlas a través de diferentes foros, ya sea virtuales o híbridos o presenciales en su momento, en donde podamos fortalecernos con las propias experiencias que cada uno de nosotros tenemos en las diferentes disciplinas. Si tú sabes cultivar un huerto, si tú sabes extraer una sustancia medicinal, si tú sabes preparar
un guiso con como con maíz, ¿no? Ayer 29 de septiembre fue el Día Internacional del Maíz. Si tú sabes preparar una receta con algo de maíz, con algo de trigo, con algo de cebada, todo eso es un conocimiento que vale la pena darlo a conocer nuevamente, darlo a difundir, pero también, ¿por qué no?, establecer alguna lógica de beneficio y de beneficio sobre todo económico, de conocimiento que te pueda generar una solvencia económica en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, a través de la educación, yo creo que podemos encontrar muchas más soluciones, sobre todo esta comunicación y esta educación más humana, más propia, más del todos los días, no tanto a no porque no sea importante, la de los científicos, la de los tecnólogos, ¿no? Es súper relevante, pero esta la ciencia que la llevamos al día a día, a la ciencia que hace la diferencia de lo que nosotros sabemos y a la hora de que lo sabemos, ya lo podemos aplicar y a la hora de que lo podemos aplicar, ya lo podemos sentir, ya lo podemos valorar, ¿no? Hay una máxima, una muy buena máxima de esto es, no podemos conservar, no podemos cuidar lo que no conocemos. Si no conocemos nuestro entorno, si no conocemos nuestros ecosistemas, si no nos conocemos a nosotros mismos desde el punto de vista biológico, no nos podemos cuidar, no nos podemos atender. Y para eso, pues hay dos disciplinas que su servidor ha trabajado en los últimos años de forma muy agradable, muy fuerte, que es el tema de la restauración ecológica y el tema de la educación ambiental, junto con algunos temas de ecología urbana, que también son tema de mi interés. Y busco en general, a través de estos impulsos, a través de estas iniciativas, reconectarme con la naturaleza. Busco invitar a las personas a reconectarse con la naturaleza, a reconectarse con esa información que ya ha generado toda una historia, toda una disciplina, toda una serie de costumbres, de antecedentes, y que son muy valiosos de tenerlos en cuenta, ¿no? También hay una serie de valores adecuados y propios de este enfoque educativo al cual les estoy invitando, ¿no? Como les decía, en algún momento, en alguna época, la educación solo se centró en el profesor, en lo que el profesor le daba al alumno. Y entonces había una figura casi intocable que era el profesor, el maestro, y el alumno tenía que aprender todo, ¿no? Y tenía que tratar de aprender lo más que pudiera de su maestro. Y eso, bueno, pues fue una época en la que la información cognitiva, lo que se aprendía a través del conocimiento, quedaba ahí establecido, ¿no? Quedaba planteado. Después se empezó a generar otra serie de lógicas en donde decía, bueno, no solo hay que saber algo, sino también hay que saberlo desempeñar, hay que saberlo hacer. Y entonces empezó a haber una forma, modelos educativos más de conducta, más de repetición, más de establecer una serie de lógicas que las personas empezaban a no solo aprender, sino a repetir, a repetir, a repetir, y eso, bueno, pues les llevaba hacia un cierto aprendizaje también, pero bastante mecanizado, bastante monótono en un momento determinado, ¿no? Y pues hay quien en su momento dijo, bueno, pues esto de solo saber y de solo hacer tiene que estar fortalecido con este otro componente de los seres humanos que son la parte afectiva, la parte emotiva, la parte de valores. Y estos valores, bueno, pues a veces son bastante más intangibles, ¿no? Es un concepto más humanista de la ciencia, un concepto más humanista de la educación y que también en un momento determinado, si nos cargamos demasiado hacia allá, no porque no esté bien, sino que pudiera en un momento dado también tener digamos, una exageración hacia ese otro extremo, ¿no? Entonces, el enfoque por competencias, que en su momento me gustaría platicar de una forma más general, más amplia, con todo el componente histórico y desarrollo, y sobre todo para nuestro país, este enfoque de competencias es algo que ya se venía trabajando en México desde hace algunos años, especialmente en el momento en el que se decretó, se estableció que México entraba a lo que era el Tratado de Libre Comercio en aquellos entonces, ¿no? Ese momento fue crucial para establecer esta puente o esta idea de que México entraba al primer mundo, de que México se unía a las grandes potencias que estaban desarrollándose y que necesitaban o estaban basando, perdón, su desarrollo precisamente en las capacidades
completas, las capacidades íntegras de su personal para desarrollar grandes proyectos y grandes empresas, ¿no? El enfoque por competencias lo que establece es precisamente una integración de todos estos componentes, el conocer, el saber y el valorar, el saber, el conocer y el valorar, ¿no? Y eso es algo que es sumamente importante en términos de este enfoque, porque es algo que se puede aplicar para la parte del enfoque de sostenibilidad, en donde necesitamos sin ninguna duda muchísimo conocimiento que nos va a ser útil, pero también necesitamos ya empezar a preguntarnos de nuestras maneras de hacer las cosas. ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Cuánta agua estoy gastando? ¿Cuánto jabón estoy utilizando? ¿Cuántos químicos estoy tirando al suelo? ¿Cuántos químicos estoy echando a la atmósfera? ¿Cuántos químicos estoy echándole a mi intestino, a mis pulmones, a mis riñones, a mi hígado? ¿Cuánto realmente estoy yo haciendo en términos de lo que es mi conducta y yo mismo me estoy afectando? ¿Y cómo me voy a valorar? ¿Cómo me pretendo valorar? Si yo no me valoro a mí mismo, no puedo valorar a los demás, no puedo valorar a todas y cada una de las especies que están allá afuera y que también tienen el derecho de vivir y que también tienen la necesidad de recursos. Al igual que yo necesito agua, hay otros que necesitan agua. Al igual que yo necesito alimentos, hay otros seres vivos que necesitan alimentos, ¿no? Y tiene todo esto que estar dentro de un gran ciclo de eficiencia, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, no solo es educar, sino educar con un enfoque de competencias que además, como veremos al final, tiene un gran valor también en términos de lo que significa pues una certificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta masterclass es compartir con ustedes ese conocimiento que seguro, yo estoy seguro que ya ustedes tienen, que ya ustedes poseen, reforzar su conocimiento de lo que la vida necesita para llevarse a cabo. Ese reconocimiento de los procesos básicos de la vida que son importantísimos que los tengamos claro para que de esa manera podamos desempeñar algunas ecotecnias, que es un concepto que voy a explicar un poquito más adelante, en los diferentes ámbitos de nuestro hogar, de nuestra empresa, de nuestra escuela, de nuestra colonia, de nuestro municipio o estado o país, ¿no? Estas ecotecnias nos pueden ayudar a mejorar nuestro entorno, a mejorar nuestro bienestar, a buscar en un momento determinado, ¿por qué no?, un distintivo como empresa socialmente responsable y detonar en la medida de lo posible oportunidades de sostenibilidad. A eso los estoy invitando, a eso estoy convocando como una comunidad de impulsores e impulsoras de la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué es una ecotecnia? Una ecotecnia es una herramienta, una forma, una actividad, una cosa, un proceso que está básicamente elaborado con base en la ciencia, en la tecnología, y que ayuda a mejorar o a disminuir el riesgo de efecto o a mejorar las formas de apropiación de un recurso o a establecer una mejor intervención y convivencia con los recursos naturales, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, es un ejemplo es este puente, ¿no? Si este es un río, ¿no? Imaginemos que este es un río, un riachuelo que está cumpliendo una función fundamental en el entorno. Bueno, pues a lo mejor el hecho de no establecer aquí un daño, un deterioro en el puente, en el río, perdón, en la parte de sus riberas, y mejor, aunque haya un efecto puntual como este que está aquí, que es el soporte para la parte central del puente, bueno, pues este es un daño que es mucho más controlable, mucho más fácil de medir y que permite que se establezca una ecotecnia como esta que reduce el riesgo de deterioro y de daño en un momento determinado a nuestro ecosistema o a nuestros entornos, ¿no? Y esto puede ser a diferentes escalas, a muy diferentes escalas, ¿no? Es algo fundamental. Imagínense un huerto. Un huerto es una ecotecnia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros durante la pandemia dijimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con tanto tiempo? Ya no sé qué hacer. Y empezaste a voltear y viste tus plantitas todas chuecas, todas secas, todas raras, o estaban muy mal acomodadas, o empezaste a tener un poquito más de tiempo para darte cuenta de qué tipo de plantitas había. Algunas estaban ya muy compactadas los suelos, algunas empezaron a ser de utilidad y empezaste a decir, bueno, ¿por qué no poner un huerto? ¿Por qué no cultivar algunas plantitas? Una cuestión de, más allá de producir una gran cantidad para satisfacer un mercado de consumo,
lo que tú o lo que nosotros buscamos en un momento determinado durante la pandemia es ocuparnos de una forma responsable, pero a la vez también de una forma creativa, que nos disminuyera el estrés y que nos permitiera en un momento determinado tener un producto, una satisfacción, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros se nos secó la plantita? ¿Cuántos de nosotros no supimos realmente dónde colocarla? Es que si necesitaba más agua, que si necesitaba menos agua, que si el suelo era muy arenoso, que si el suelo era muy pedregoso, que si necesitaba más sol, que si necesitaba menos sol, que si hay que ponerlo en corrientes de viento, que si en zonas más protegidas. O sea, todo eso también nos genera incertidumbre, nos genera duda y nos genera frustración. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros tuvimos este tipo de experiencias, no? Y de repente, pues muchos de nosotros a lo mejor estuvimos en esta fase, ¿no? En donde pues nos fue mal con nuestra plantita, se nos murió, se nos sacó, tuvimos muchísimas reacciones anómalas de coraje, y en algunos casos, bueno, pues nos pudo haber ido bien, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese tipo de actividades y ese tipo de situaciones, de ecotecnias que has desarrollado en tu casa, en tu azotea, en tu balcón, en tu escuela, en tu colonia, en tu barrio, en tu empresa, ¿no? ¿Cómo lo has hecho y cómo ha sido tu experiencia? Ojalá me puedas compartir ahí en los comentarios. Eh, Me gustaría entrar a los 5 tips, rápidamente a los 5 tips que les recomiendo tomar en cuenta, darle una pensadita, que es los 5 tips básicos para irnos metiendo al mundo de la sostenibilidad, ¿no? Y el primer tip es precisamente reconocer la importancia del proceso de la vida. Es, es básico darnos cuenta qué requiere la vida para expresarse, para continuar y para también darnos alertas de que algo anda mal. ¿Y cuál es el elemento, cuál es la unidad básica de la vida? Pues las células. Todas y cada una de las células tienen, la mayoría, algunas con algunas particularidades, pero todas las células es la unidad viva, la unidad microscópica, pequeñísima de la vida, que tiene capacidad de reaccionar a todo lo que hay en el exterior, que tiene capacidad de reproducirse, que tiene capacidad de alimentarse, que tiene la capacidad de asociarse. Y eso son atributos básicos de la vida. Eso es lo que permite que veamos, por ejemplo, un pétalo, o veamos una flor, o veamos un tallo o una hoja. En realidad vemos una estructura como esa, pero todas y cada una de esas estructuras tienen diferentes tipos de células, animales, vegetales, para hongos o para bacterias. Todos y cada uno de estos grandes grupos de formas de vida en realidad están constituidos por distintos tipos de células, pero todas y cada una de las células tienen esas cualidades. La más importante es que tienen capacidad de reacción, capacidad de respuesta ante variaciones del entorno. Y eso es básico en la vida. Eso es lo que nos permite decir estamos vivos. ¿Qué es lo que somos nosotros? En realidad, de forma muy egoísta, diría yo, siempre pensamos, bueno, yo soy un individuo, pero en realidad somos un individuo, estamos involucrándonos en grandes procesos de la vida y estamos diciendo que más que un individuo, somos un conjunto de células, ¿no? Eh, Bienvenidos, pero tuve problemas técnicos y no me pude conectar y estaba yo grabando la sesión para compartírselas. Si gustan quedarse, son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, este proceso de la vida está basado en estas células, está basado en todo lo que la vida nos puede ofrecer, ¿no? Pero la vida, las células en sí mismas no son las únicas. Las células están basado, el proceso de producción de la célula está basado en los ciclos biogeoquímicos, en lo que la misma naturaleza necesita para poder reciclar sus alimentos, para reciclar sus tejidos, para reciclar su materia orgánica, ¿no? Y los ciclos biogeoquímicos es lo que vemos nosotros aquí, por ejemplo, en los minerales, que es solo un ejemplo, o el ciclo más conocido, que es el ciclo del agua. Todo esto está fundamentalmente relacionado con la parte de la vida, con la parte de las células. Y la relación entre los ciclos bioquímicos y la célula es lo que nos permite tener un entendimiento de lo que significa esto de ser sostenible, de entender los procesos básicos de la vida, ¿no? Entonces,
No es fácil, son un conjunto de información que podemos ir detallando en otros momentos, pero precisamente el tercer tip que les quiero compartir aquí para el enfoque de sostenibilidad es que si ya reconocemos lo que necesita la vida y entendemos cómo funciona una célula, cómo se alimenta, qué requerimientos tiene, entonces vamos a ir poco a poco dándonos cuenta de cuál es ese conjunto de recursos naturales que básicamente los humanos hemos tenido, que los conocemos enfrentado, con los que hemos utilizado y que nos hemos aprendido digamos, a reconocer y a conectar desde el origen de las civilizaciones. Justo en el origen de las civilizaciones es donde nace el concepto de recurso natural, porque hasta antes, de hecho, en realidad estaba ahí, en el planeta. En el momento en el que este recurso natural se vuelve sumamente valioso, es cuando alguien lo usa. Muy interesante, lo pueden ver precisamente en el tema de este libro que es muy bonito de Gordon Childen, que se llama El origen de las civilizaciones, ¿no? En este enfoque, con este modelo, podemos darnos cuenta de cómo hemos estado utilizando las crisis de las que yo señalaba al inicio, ¿no? El tema de qué tanto vamos a poder seguir urbanizando nuestro planeta. Al día de hoy ya se tienen diferentes estadísticas, diferentes datos. A nivel mundial, más del 60% de la población ya está en ciudades y en Latinoamérica más del 80% de la población ya está en ciudades. Y eso es a costa de los ecosistemas. Y por lo tanto eso ya no va a poder ser posible, ya no es viable, porque ya no será posible entender ese futuro de la urbanización si no tomamos en cuenta el respeto y el correcto manejo de nuestros recursos naturales, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues no solamente con la ciencia. Es sumamente importante no solo tener los grados académicos y no solo decir que somos doctores, que somos maestros, que somos licenciados, que somos especialistas, que tenemos diplomado. Todo eso es fundamental, pero la clave es unir fuerzas en todas las áreas y en todas las disciplinas. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente un recuerdo de nuestra abuela, un consejo de nuestra abuela, un conocimiento tradicional que por desgracia se está yendo a la tumba porque nuestros abuelos, nuestros grandes viejos, los estamos olvidando, los estamos dejando por ahí abandonados, ya no están teniendo la capacidad de conectarse con lo que más les gusta, ¿no? Su servidor tenía un tío que conocía de la costa de Oaxaca, que era un amante de su milpa, de su suelo, de su área de trabajo, y desde que falleció, esa milpa está abandonada. No hay absolutamente nadie que quiera ir a ver qué le pasa a ese espacio, a ese entorno, y estamos perdiendo muchísimas tradiciones, muchísimo conocimiento a consecuencia de no rescatar ese conocimiento tradicional que es sumamente relevante además del conocimiento científico, ¿no? Por solo poner un ejemplo, México tiene una enorme tradición en plantas medicinales. Hay un proyecto que yo trabajo y que me gusta mucho que se llama la farmacia viva. La farmacia viva es precisamente tener esa planta que tú sabes que tiene un principio activo y que te puede ayudar para una cierta cosa de lógica, desde luego, no poner en riesgo la salud de la persona, sino, no estoy diciendo que no vayamos al servicio médico, ¿no? Sino simplemente rescatar el conocimiento de información de miles de años, de cientos de años, sobre esa relación con la naturaleza, esa recuperación con la naturaleza, ¿no? Y pues aquí me gustaría presentarles una de las cosas que yo trato de ser coherente, que yo trato de hacerlo, yo trato de ser sostenible en la medida de lo posible. Yo sé que no es fácil lograrlo, porque sí tenemos muchas dificultades, necesitamos otro tipo de servicios, otro tipo de cosas, pero trato en la medida de lo posible de cumplir con ciertas lógicas y ser coherente con lo que yo percibo y digo, ¿no? Este es un ejemplo que pueden ver en Agricultura Urbana de Azotea, los que quieran buscarnos ahí en Facebook, son videos en donde les muestro, por ejemplo,
Esto es lo que su servidor puede hacer y ha logrado en los últimos 10 años en la azotea de su casa. Y es algo que me parece que puede seguir replicándose o buscar replicarse en diferentes escenarios, ¿no? Y como les decía, la invitación es básicamente hacer que ustedes, que cada uno de nosotros nos convirtamos en un impulsor o en una impulsora de la Agenda 2030 con la idea de tener un enfoque cada vez más integral de tres elementos. Ya también se consideraba el ambiente, la parte social y la parte económica como uno de los enfoques anteriores de sostenibilidad, pero hoy en día tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, más una buena cantidad de otras agendas relacionadas con cambio climático, con deforestación, con restauración y algunas otras agendas que se vienen trabajando desde hace varios años, pero estos objetivos del desarrollo sostenible es algo en lo que necesitamos trabajar todos de una u otra forma desde nuestras diferentes trincheras, desde nuestros diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Me gustaría mucho saber a qué se dedican, qué especialidad tienen, qué tipo de experiencias han tenido con este tipo de ecotecnias o con distintas ecotecnias, o en qué medida, por ejemplo, desde sus empresas han logrado establecer mejores técnicas de ahorro de agua, de luz, mejores técnicas de control de algún químico, de derrames, en fin, cosas que son realmente importantes, porque el proceso de la sostenibilidad es eso, un proceso y un proceso integral, no es necesariamente una etiqueta o una iniciativa ahí que la vayamos a olvidar, sino es algo que es ya natural, propio de lo que necesitamos todos y cada uno de los que vivimos en este planeta. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las empresas, hay un distintivo que es muy importante y que muchas empresas están buscando obtener y que es el que da el Centro Mexicano de la Filantropía. Y aquí, pues precisamente de acuerdo, Agricultura Urbana de Azotea está de acuerdo con esta empresa que hizo un resumen muy interesante, muy bonito, de lo que son las posibles actividades, 7 de las evidencias más importantes que una empresa de diferente tamaño, de diferente lugar, con diferentes, digamos, maneras de hacer las cosas puede hacer, ¿no? Y que se puede convertir en una empresa socialmente responsable, ¿no? Por ejemplo, un primer punto es ese compromiso que tú debes mostrar como empresa, como grupo de líder, como sector, como interesado de tener un mejor código de ética, un mejor código de políticas respecto a ese compromiso de la empresa, ¿no? También el tema de implementar algunos procesos, algunos programas, ahorro de agua, ahorro de energía, reciclado de materia orgánica, captura de agua de lluvia, generación de energía con paneles solares, con viento, en fin, una buena cantidad de programas que se pueden generar y que cada una de las empresas, a sus diferentes escalas y tamaños, puede implementar y le puede ser de utilidad para que es como una empresa y dedicarle esta etiqueta, ¿no? Es un proceso, es un entrenamiento, es un aprendizaje. Podemos acompañarlos, podemos irlos llevando, podemos, por ejemplo, establecer estos documentos que se necesitan, cuáles son esos procedimientos, ir ayudándoles a generar ese documento, a ese resumen, ese diagnóstico de la empresa para darnos cuenta de cómo y en dónde podemos empezar, en qué área. A lo mejor necesitamos empezar en la bodega, a lo mejor necesitamos empezar en donde están tirándose los aceites, a lo mejor necesitamos empezar en los patios, a lo mejor necesitamos empezar en la oficina, a lo mejor necesitamos empezar simplemente en el estado de ánimo de nuestros trabajadores. Eso también es fundamental, implementar algunas políticas, ¿no? Y para ello, pues hay centros, hay consultores como su servidor que podemos apoyarles con eso, o también pueden ser elementos o vivencias o políticas que simplemente se difundan y que a través de un medio como la televisión, como la radio, como una jornada, como una feria ecológica, se pueden llevar a cabo y eso también el Consejo Mexicano de Filantropía lo toma como una posible herramienta para darte la etiqueta, ¿no? Más obviamente todo un conjunto de requerimientos y de trámites, ¿no? Si alguien por ahí te dio un premio, si alguien por ahí te dio un diploma, un reconocimiento por tu labor, por alguna acción de reforestación, por alguna acción de limpieza de un río, de una cañada, por una reforestación de un bosque, por apoyar algún vivero que empiece a producir plantas. En fin, hay realmente una buena cantidad de estrategias en las que como empresas, como ciudadanos, como sectores, nos podemos realmente incorporar en esta corresponsabilidad
del cuidado de nuestro entorno y del mantenimiento de los procesos cíclicos, biogeoquímicos y de la vida a largo plazo, ¿no? Entonces, pues esto es lo que me gustaría compartir con ustedes. Me da muchísima pena el tener que avisarles, decirles que tuve un problema técnico, un problema de luz que no me permitió conectarme en el momento en el que yo tenía planeada la masterclass, pero les agradezco mucho a todos los que intentaron meterse, a todos los que intentaron conectarse, los que están presentes en este momento. Les agradezco muchísimo su presencia. Espero que no sea la última de las veces, la última de las masterclass. Y pues te invito. ¿Qué tanto te gustaría? ¿Qué tanto te gustaría saber más? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué tipo de requerimientos tienes? Me gustaría mucho escucharlos, me gustaría mucho saberlo. Si lo quieren dejar y lo pueden dejar en el chat, lo pueden hacer con todo gusto. Y si no, pues ya les he estado mandando algunos mensajitos, algunos correos, y el correo de ecoaventura17 @gmail.com es nuestro correo básico, es nuestro correo de empresa y es con el que podemos recibir toda su información. Además, también tenemos el número de contacto de WhatsApp, que es el 55 39 36 71 17 para cualquier conexión, ¿no? Si te gustaría saber más, si quieres saber más, pues me gustaría decirte que precisamente parte de esta información, parte de este conocimiento que está enfocado hacia esta idea de estándares de competencia, lo podemos ver en esta lámina que les voy a explicar, y es recordarles un poco esta idea de lo que es hacer educación por competencias, ¿no? Hacer educación con base en el conocimiento, en el expertise y en la manera en cómo nos relacionamos con el entorno, ¿no? Es el saber hacer y el saber ser. Ese enfoque de competencias es algo que es muy relevante rescatar del Registro Nacional de Estándares de Competencia, que está relacionado con la Secretaría de Educación Pública y con el Consejo Nacional de Certificación, en donde aproximadamente más de 1,000 estándares de competencia están enlistados en este registro, ¿no? Estos estándares de competencia, además, déjenme decirles rápidamente, no es una cosa nada más así que a alguien se le ocurrió, sino que es un resultado de un grupo de trabajo de personas, de sectores, de especialistas que se reunieron y dijeron, a ver, necesitamos gente de este estilo, necesitamos gente que sepa saber esto, necesitamos gente que sepa aplicar esto otro, pero también necesitamos gente que tenga esa capacidad de admirarse, de valorar, de sentir empatía, de desarrollar también cualidades del ser. Y eso es algo que se reúne, es un consejo, un comité que se reúne para definir esos estándares que son básicamente como guías de camino, como guías de procedimientos, ¿no? Entonces, existen más de 1,000 estándares para México, pero déjenme decirles rápidamente, en otros países como Inglaterra, como Estados Unidos, existen miles, muchos más miles de estándares de competencias que están diseñados precisamente para generar mejores entendimientos y mejores cualidades de trabajo y de desempeño de las personas en el entorno, ¿no? Además, como les decía, pues si este proceso lo llevamos a cabo, lo realizamos de una forma correcta, siguiendo precisamente la guía del estándar, podemos en un momento determinado buscar la certificación, hacer una inversión y recibir un documento que te avala competente y que te dice competente para una serie de requerimientos básicos, ¿no? Por ejemplo, esto que les he venido platicando de la sostenibilidad, se puede usar perfectamente, se usa muy bien, puede ser muy bien un curso introductorio para aplicar al estándar de competencia 0067, por ejemplo. Si ustedes revisan ese estándar de competencia 0067, nos habla de cómo desarrollar, de cómo poder llevar a cabo acciones que nos permitan desarrollar el desarrollo rural sustentable en el municipio, en esa entidad municipal. Entonces, desarrollo rural sustentable municipal es un requerimiento, es algo que ya el conocer dice que se necesita y se requiere de personal capacitado, certificado, competente, con experiencia para poder desarrollar este estándar. Y allá afuera se está requiriendo. Hay quien lo necesita. Entonces, es algo que tenemos que ir visualizando, que también nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, la manera en cómo vamos haciendo sostenibilidad, también puede tener un detonador
económico, porque podemos generarnos y convertirnos no solo en impulsores, sino también en promotores de nuestro desarrollo personal y de otras entidades que así lo requieran, ¿no? Su servidor, por ejemplo, precisamente esta información que les acabo de pasar con estos 5 tips de sostenibilidad, es un curso que su servidor diseñó y del cual tengo yo mucho orgullo de mostrarles aquí mi constancia, porque este es un documento avalado por este organismo certificador que es ICE México y por el Centro Evaluador, en donde reconoce a través de este estándar de competencia que yo elaboré un curso en línea, que ahorita está alojado en una plataforma, y que está basado precisamente en una competencia, en un estándar de competencia, que es el estándar de competencia 0366, que te permite tener las habilidades, el conocimiento, la expertise y el valor de desarrollar cursos de formación en línea. Y eso es algo que está avalado, que te lo certifica una instancia como es el Conocer a través de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Más allá del papelito, a mí lo que me ha dejado esto, después de tantos años de trabajo en la academia y en la docencia, es que me ha generado un nuevo panorama, una nueva manera de desarrollar las cosas, utilizar la tecnología de la información, utilizar las tecnologías en línea y eso ampliar las expectativas de trabajo, ¿no? Este curso, al cual si ustedes gustan y están interesados en conocerlo, es un módulo, perdón, es un curso de 5 módulos, precisamente armado con esta lógica que les acabo de presentar en estos 5 grandes temas desarrollados de forma mucho más amplia, con todo un bagaje de fuentes documentales, de las cuales, déjenme decirles, varias de ellas son de mi autoría, y bueno, pues tiene sus partes visuales, tiene sus videos, tiene su acompañamiento con actividades complementarias, con actividades que pueden desarrollar. Les pongo por ahí algunos artículos, les pongo algunos exámenes, les pongo algunas actividades que les permiten ser evaluadas. Y bueno, eso, si ustedes gustan, lo podemos ver y se puede trabajar en un proceso de aproximadamente unas 13, 15 horas, ¿no? Se puede llevar a cabo el curso. Yo lo recomiendo que lo hagan un módulo diario y alrededor de una semana ustedes ya van a tener al menos una primera fuente de información inicial de lo que se requiere para estar atento con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Este es un curso que si ustedes gustan, lo quieren conocer, les dejo ahí mi contacto, les dejo mis datos de correo electrónico y de teléfono para que me hagan saber. Y bueno, además, pues tiene garantía, ¿no? Si en 7 días también no te satisface la información, se te regresa tu dinero, ¿no? Y pues puedo aplicar también un cupón de descuento, ¿no? En todo esto, ¿ok? Así es de que, pues, hasta aquí le quiero dejar. Me gustaría solamente para terminar, invitarlos a que vean este video, que conozcan este video, que es un video que tiene mucha importancia, mucha relación con lo que hemos estado diciendo, con esta idea de la educación actual, de la educación de hoy, la educación líquida. Si búsquenlo, lo pueden buscar en YouTube como la educación líquida. Y pues para no ir más allá y para tener oportunidad, porque se me está acabando el tiempo de la clase, pues hasta aquí le voy a dejar y pues para salir y si hay manera de tener mayor contacto, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Muchísimas gracias y nuevamente una gran disculpa por el tema de la conectividad, por el tema de que pues aquí se me fue la luz y no pude conectarme a tiempo, ¿no? Entonces, pero esto ya va a quedar grabado, se los voy a hacer llegar a sus correos y pues muchísimas gracias, María Elena, que está usted aquí conectada. Si gusta y quiere comentar algo, pues estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Que se encuentren muy bien. Una disculpa.